Hola, hola. Por si no me conoces, yo soy Gema y hoy te voy a contar un cuento. Pero antes, quiero mandarle un saludo muy especial a Leonor Cervantes, que me escucha aquí en Puebla, cada vez que desayuno. Si tú también quieres recibir un saludo, te voy a dejar por aquí mis redes sociales. Puedes escribirme allí también si te gustaría que te cuente algún cuento en especial. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, el cuento que te voy a contar el día de hoy se llama Travesuritis Aguda y es de Rafael Barajas, de la editorial Fondo de Cultura Económica, de los especiales A la orilla del viento. Resulta que este cuento trata de una familia que está conformada por el papá, la mamá, unas gemelas y un perro. Vivieron hace muchísimo tiempo. El papá Gómez, la mamá Gómez, de Gómez, así se les decía en esos entonces. Las gemelas eran Lilia y Lola, Gómez Gómez, y el perro Firulais se llamaba Firulais Gómez y Gómez. Estas gemelas eran unas niñas muy tranquilas, muy obedientes y aunque no vas a creer lo que te voy a decir a continuación, es toda la verdad. Estas niñas en la vida habían hecho una sola travesura. Nunca habían hecho una sola travesura. Tanto que sus papás les decían: ¿por qué no pintas un poquito la pared? ¿Por qué no derramas un poco de leche por allá? ¿Por qué no juegan con el jabón? O tal vez tiran un poco de talco y patinan en el piso. Yo lo hice alguna vez. ¿Ustedes no? Resulta que las niñas no les hacían caso a los papás. En ese caso eran un poco desobedientes, porque preferían no hacer travesuras y seguir ordenando su cuarto, poniendo los juguetes en donde iban, poniendo los libros en su lugar. Así las niñas eran felices. El papá de Lola y Lilia tal vez después se ha de haber arrepentido de haber deseado que sus hijas hicieran una que otra travesura. Porque te cuento que el domingo por la mañana, cuando los papás se levantaron, abrieron la puerta de su recámara, voltearon a ver hacia la pared. En el pasillo, la pared estaba completamente tapizada de dibujos. Pero no solo la pared. Hasta el pobre Firulais lo habían pintarrajeado. Los papás al principio se emocionaron un poco, no te voy a mentir, porque por primera vez sus hijas habían hecho una travesura. Pero tampoco había sido muy bonita. Así que las reunió, las sentó y les dijeron: a ver, sí es cierto, nosotros les sugerimos que pintaran un poco la pared, pero vaya que exageraron, pequeñas, dijo el papá muy tranquilo. Las niñas ni siquiera terminaron de escucharlo cuando ya estaban saltando y brincando por toda la cama. Ese domingo fue un día muy pesado. Los papás se fueron a acostar ya súper rendidos. En la mañana, cuando despertaron, pensaron que había sido una pesadilla. Pero el ruido de afuera les demostró que no lo había sido. Estaban las niñas jugando con los casos de la cocina, como si fuera una orquesta, con las tapas y cucharas por toda la casa. Despertaron hasta los vecinos. Para cambiarlas ese día, porque era día de escuela, les costó muchísimo trabajo a los papás, pero lo lograron. Las llevaron a la escuela y cuando salieron, la maestra les dijo: oigan, señores, pero ¿qué ha pasado con Lola y Lilia? Miren que son las niñas más responsables de toda la clase y hoy se han portado súper mal. Miren todo lo que han hecho
y sacaron una lista enorme de todas las travesuras que habían hecho ese día las gemelas. Los papás las llevaron a su casa, pero las cosas se pusieron aún peor. Las niñas empezaron a jugar con la comida. Tenían espagueti con albóndigas por todo el cabello y hicieron muchas travesuras más, pero no te voy a contar cuáles, para no darle ideas a los niños traviesos. Entonces, los papás estaban ya muy cansados. Al siguiente día, volvieron a despertar con ese escándalo que hacían las niñas otra vez. La verdad, ya no podían aguantar más, porque te imaginas, nunca habían hecho travesuras y ahora las hacían por millones. Entonces se cansaron, agarraron a las niñas a la fuerza. Así es, le bajaron los calzones para darle unas nalgadas, cosa que se hacía hace mucho tiempo. Y dicen que tal vez a algunos lo hagan todavía, pero no sé tú si lo has escuchado. Resulta que cuando voltearon a verlas para darle sus nalgadas, vieron que en su piel había unas manchitas rojas. ¡Ay!, dijo la mamá. ¡Ay! Mis hijas seguramente tienen sarampión o varicela y por eso se están portando así. Le hablaron al doctor Pérez, que era el doctor de cabecera de la familia. El doctor Pérez les dijo que sí, con mucho gusto les iba a dar cita y las podía ver a las 5 de la tarde. Las niñas mientras hicieron un desastre en toda la casa. Llegó la hora de ir con el doctor. Se fueron y al llegar el doctor se dio cuenta que las niñas estaban haciendo muchas travesuras. Y les preguntó a los papás: a ver, ¿estas niñas siempre han sido muy tranquilas? Sí, doctor, dijo la mamá. ¿Y casi no hacen travesuras? Doctor, dijo el papá, mis hijas no han hecho en su vida una sola travesura, ¿se imagina? El doctor empezó a buscar en los libros, porque no tenía idea de lo que estaba pasando con Lola y Lili. Le marcó a sus colegas para ver si ellos conocían un caso similar. Y resulta que marcó a varios, porque nadie sabía lo que pasaba. Hasta que por fin les dijo: he encontrado la enfermedad de sus hijas. Resulta que pasa cuando los niños no hacen travesuras. Y por eso su cuerpo las tiene ahí metidas todas. Y esta enfermedad la saca. Miren, cuando voltearon a ver, los puntos que tenían de las niñas estaban ya en todo el cuerpo. En la cara, en los brazos, en las manos. Pero no eran puntos rojos cualquiera, no. Eran unas manchas raras. De momento eran un círculo. Después se volvían un triángulo. Y cuando menos te esperabas, ese triángulo se hacía gigante y luego chiquito. Y luego se movía para acá y se movía para acá. Y luego se volvía una estrella y luego un cuadrado y luego un rombo y... No. Era todo un desastre. Entonces el doctor les explicó a los papás que había habido un caso hace mucho tiempo en un lugar más o menos cerca de ahí, y que la enfermedad aquella se llamaba travesuritis aguda, que resulta que le daba a los niños y que era súper contagiosa, pero que no se preocuparan, porque a los adultos hasta el momento no les había dado. Los papás, un poco resignados, llevaron a las niñas a su casa, porque el doctor le dijo que no había un tratamiento para eso, que la enfermedad iba a pasar sola en algunos días. Solamente había que tener mucha paciencia. Los papás esos días estaban pero insoportables, porque ya no podían más con todas las travesuras que hacían esas pequeñas. Resulta que hasta al perro Firulais
lo habían contagiado. Le salieron esas manchas y se portó de lo peor. Estaba mordiendo a los invitados, mordía los zapatos, babeaba cosas y hacía cada cosa que no les voy a contar, para no darles ideas a los perros traviesos. Entonces, esos días fueron terribles. Tanto que hasta los electrodomésticos de la casa se volvieron locos. Los papás pensaron que también se habían contagiado, porque el refrigerador calentaba, la estufa enfriaba, la llave del agua sacaba luz y las lámparas del techo llovían. Resulta que la mamá se dio cuenta que la licuadora era la que podía escuchar voces del teléfono, así que ahora hablaba con la licuadora y planchaba con el teléfono. Y con la plancha que hacía, yo no lo sé, porque no voy a decirles más, para no darles ideas a esos electrodomésticos traviesos. Pasaron los días, y después de tanto y tanto, las niñas despertaron como si nada un día, muy bien vestidas, listas para la escuela. Así que las llevaron. Llegaron a la escuela y las niñas Gómez se portaron muy bien. Lamentablemente no fue un gran día para la escuela, ya que todos los demás niños estaban contagiados de travesuritis aguda. Todos estaban llenos de manchas por todos lados y haciendo travesuras por toda la escuela. Brincaban, saltaban, le hacían travesuras a los maestros, a la directora y a sus compañeros. Entre ellos eran travesuras interminables. A la hora del recreo, ahí se volvió todo un caos. Hicieron guerra de comida, guerra de libros, guerra de libretas. Eran guerras que no te imaginas. Y las cosas no terminaron allí. Las maestras, a la hora de que todos iban a entrar al recreo, empezaron a hacer muchas travesuras también, porque ellas estaban llenas de esas manchas rojas por todo su cuerpo y su cara. Y las manchas se movían por todos lados y saltaban incluso algunas. La maestra, que era muy correcta de la clase de lectura, empezó a bailar y a bailar y a bailar. Y tocaban con una guitarrita pequeñita que tenían por ahí. La maestra de música, en lugar de enseñar, estaba haciendo trompetillas. Y también la maestra de arte. ¿Qué creen que hizo? Empezó a bañarse en pegamento, totalmente. Y después aventó unas bolsas de confeti por todo el salón. Y luego ella se tiró al suelo y se puso a rodar y a rodar y a rodar por todo el salón hasta que terminó llena de confeti en todo el cuerpo. Es una cosa muy sorprendente. Las maestras hicieron de todo, cosas que no te voy a contar, porque si no, le vamos a dar ideas a algunas maestras traviesas. Lola y Lilia fueron a hablar con la directora, la que también era la maestra de ciencias. Cuando abrieron la puerta, un olor muy extraño salió de ahí. Resulta que la maestra estaba haciendo un experimento para poder producir gases apestosos. Hasta la directora se había enfermado de travesuritis aguda. Todo ese día fue todo un caos, hasta que por fin llegó la hora de salir de la escuela. Las niñas estaban muy felices de poder ver a papá y a mamá. Pero la felicidad no duró casi nada, porque cuando voltearon a ver a los papás, vieron que tenían una risa burlona. Y sí, manchas rojas en el cuerpo. Los papás también se habían contagiado por primera vez adultos. Entonces fueron a casa, le marcaron al doctor Pérez y le dijeron: mire, doctor Pérez, mis maestras tienen
travesuritis aguda y mis papás también. El doctor Pérez les contestó: oh, niñas, no, que no cunda el pánico. Voy a ir en unos cuantos minutos. Y así fue. En menos de 20 minutos, el doctor Pérez venía caminando hacia la casa de las niñas. Venía con un paraguas, porque no lo sé si ni siquiera estaba lloviendo. Las niñas le vieron el cabello. El cabello del doctor Pérez estaba completamente parado y pintado de azul. Y bajo su bata tenía un tutú de esos que usan para las bailarinas. Llegó a casa y se la pasó haciendo travesuras con los papás. Brincaban por aquí, brincaban por allá, tiraban cosas y entre otras travesuras que no te voy a contar, para no darles ideas a los papás y adultos traviesos. El tiempo pasó. El perro Firulais ya tampoco tenía ronchas. Y por fin llegó el día en el que nadie más tenía. Y tal vez esperas escuchar que desde ese día Lola y Lilia no hacen travesuras. Pero no es lo que te voy a decir. Resulta que desde ese día Lola, Lilia, sus papás, sus maestros, compañeros y Firulais también siguen haciendo una que otra travesura. Se relajaron un poco y ahora se divierten mucho. También el doctor Pérez. Él le hace una que otra travesura a veces a sus pacientes. Hacen travesuras de todo tipo, pero no te las voy a contar, porque pueden escuchar a algunos niños traviesos. Y resopló, y resopló. Y este cuento, el viento se lo llevó. Espero que te haya gustado el cuento de travesuritis aguda. A mí me gustó mucho, es un cuento muy divertido y diferente. Yo te veo en la próxima. ¡Adiós! Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like al video. Compártelo con tu familia y amigos.